Te damos a ti la gloria, Señor, en esta noche. Ahora levanta tus manos a Él. Una de las cosas que nos puede ayudar mucho a tener momentos muy especiales de adoración es el nosotros poder identificarnos plenamente con lo que estamos cantando. No solamente involucrar nuestra boca, sino involucrar nuestro corazón en lo que nosotros le decimos al Señor. Conectar nuestro corazón con nuestras palabras y hacer de ese cántico, hacer de esa melodía, hacer de esa frase una oración, un clamor de nuestro corazón, un anhelo de nuestro espíritu, de nuestra alma, que realmente nos pueda conectar con la gloriosa presencia de Dios. Levanta tus manos. Puedes cantar eso otra vez, ese coro, pero cierre sus ojos. Sé que tu presencia está cayendo sobre mí y el poder de tu presencia sanándome ahora está. Sé que tu presencia está cayendo sobre mí y el poder de tu presencia cambiándome ahora está. Vamos, dilo. Sé que tu presencia está cayendo sobre mí y el poder de tu presencia sanándome ahora está. Suave. Sé que tu presencia, sé que tu presencia, díselo, está cayendo sobre mí. Sí, Señor. Y el poder de tu presencia cambiándome ahora. Una última vez. Sé que tu presencia está cayendo sobre mí y el poder de tu presencia sanándome ahora está. Sanándome ahora está. Sanándome ahora está. Sanándome ahora está. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la preciosa sangre que fue derramada en la cruz, hoy nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno que se muestra misericordioso y compasivo a favor de aquellos por quienes intercede ante el trono de Dios. Nuestro Señor y Salvador Jesús, el Rey de Gloria. Te exaltamos en esta noche. Invitamos tu Espíritu Santo a este lugar. Pedimos que tu reino se establezca sobre esta reunión y sobre cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos muy bienvenidos en esta noche. Maravilloso domingo, fresco. Ya como que huele a que vienen las lluvias. Una de mis épocas favoritas, temporada de lluvias. Yo sé que nuestra ciudad en época de lluvias es un poquito complicada, pero gloria a Dios, ¿verdad? Por todas esas cosas que Él hace y que Él ha creado y que, bueno, gloria al Señor, son parte de su propósito en esta tierra. Denle un aplauso a mi Jesús, por favor. Muchas gracias.
Puede tomar su lugar. Qué bueno que están aquí en esta noche. Doy gracias a Dios, como siempre, que nos permite un viernes más poder. Dije que era domingo. Bueno, pues es que así pasa. Gloria a Dios por un viernes más que nos permite estar en la presencia de Dios, disfrutar de su amor, disfrutar de su misericordia, disfrutar de su Espíritu Santo y sobre todo también disfrutar de la compañía del pueblo de Dios. Gloria al Señor. Yo quiero hablar de Isaac. Isaac, hijo de Abraham, uno de los patriarcas de la nación de Israel y también del pueblo de Dios, quien con su vida, con su ejemplo, nos enseña algunas cosas muy importantes que nos pueden ayudar en esta tierra a caminar de acuerdo al propósito y al diseño de Dios para cada uno de nosotros. Yo esto lo digo muy a menudo porque para mí es bien importante que usted se lo pueda grabar. Nosotros leemos la Biblia no solamente en busca de historias, leemos la Biblia en busca de principios. Amén. Las historias tuvieron su lugar, tuvieron su momento, su época, ocurrieron en algún punto de la historia, pero los principios permanecen eternos. Por eso cuando usted lea la Biblia y usted lea historias que acontecieron en algún momento de la antigüedad, no crea que eso que sucedió quedó confinado a ese periodo de tiempo. Busque principios espirituales dentro de las historias en el tiempo y el espacio que siguen vigentes hoy y que le pueden hoy ayudar a, de la misma manera que estos hombres y mujeres, obtener los mismos resultados que ellos también tuvieron. Amén. Así que cuando leemos la Biblia buscamos más que historias, buscamos más que información, buscamos más que doctrina, buscamos principios espirituales que nos ayudan a nosotros hoy a poder caminar en el diseño y en la voluntad de Dios. Amén. Amén, iglesia. ¿Cuántos me extrañaron? Nosotros también los extrañamos muchísimo a ustedes. Estar en casa siempre es maravilloso. Y bueno, no me quiero poner sentimental ahora. Isaac, hablemos de Isaac. Mucho más importante que Ricardo hoy. Isaac, hijo de Abraham, el heredero legal de la bendición, una de las bendiciones más poderosas que Dios ha desatado sobre una persona, tan poderosa que sigue vigente el día de hoy. Escuche bien esto: la bendición que Dios desató sobre la vida de Abraham, el padre de la nación de Israel, pero también el padre de la fe para todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. O sea que Abraham es tanto padre de los judíos como padre de los cristianos. Esa bendición que Dios desató sobre la vida de Abraham fue tan poderosa que sigue vigente hoy. Sus beneficios siguen vigentes hoy. Esa misma bendición que Dios desató sobre la vida de Abraham es la misma bendición que Dios desata sobre la vida de todos aquellos que han creído en su Hijo Jesucristo. Así que es bien importante hablar de Isaac, porque Isaac es nuestro mejor ejemplo de cómo la bendición de Dios opera sobre la vida de una persona. Isaac fue el heredero legal de la bendición de Abraham. Una poderosa bendición y una maravillosa promesa descansaron sobre la vida de este hombre. Pero cuando yo leo acerca de la vida de Isaac, para mí es importante resaltar el hecho de que aunque él había recibido la bendición de Abraham, él
Amén, ahora sí. Ok, a pesar de que Isaac había recibido la bendición de Abraham, él buscó hacerse su propia historia con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es importante de que usted y yo hagamos nuestra propia historia con Dios. Y es en este contexto donde hay que observar detenidamente el estilo de vida de Isaac, las decisiones que él tomó, porque estamos hablando de un hombre que fue grandemente bendecido por Dios. Una de las formas en las cuales usted y yo aprendemos a caminar en la bendición de Dios es observar detenidamente y estudiar la vida de aquellas personas que fueron grandemente bendecidas por Dios. Para mí Isaac es muy importante porque me enseña a mí cómo yo puedo también como él caminar en la bendición de Dios. Este hombre se hizo de su propia historia, se hizo de su propio nombre. El Dios de Abraham hoy también es conocido como el Dios de Isaac, de la misma manera que es conocido como el Dios de Jacob. Se hizo de su propio nombre y conoció al Dios de su padre como su propio Dios. Y yo creo que la historia de Isaac destaca grandemente en la Biblia desde aquel momento donde él experimenta un tiempo muy complicado, una sequía y una gran escasez. Azotaron su entorno, azotaron su hogar, azotaron su familia, azotaron el lugar donde él vivía. Vino una gran hambre sobre la tierra de Canaán, lo cual pues fue un momento de gran presión para Isaac. Un momento de gran presión para Isaac, para su familia y para todas sus posesiones. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis la historia de Isaac, a partir de este evento es que la vida de Isaac destaca de una manera muy especial. Una historia de necesidad, de escasez, un gran reto, fueron de alguna manera la catapulta que llevaron a Isaac a ser el Isaac que usted y yo conocemos hoy. Esto nos enseña algo bien importante, hablando acerca de principios espirituales. Algunas veces, escuche esto, las peores circunstancias en nuestra vida pueden convertirse en la gran oportunidad para establecer una poderosa relación con Dios. Repito, si usted lee el libro de Génesis, usted leerá acerca de Isaac y que le consiguieron la esposa y todo eso. Pero su vida personal, su historia, independientemente de lo que fue su padre, comenzó en la Biblia a raíz de este evento particular. Una gran hambre, una gran sequía vino sobre la tierra de Canaán. Por eso encuentro este principio de que algunas veces, repito, las peores circunstancias en nuestra vida pueden convertirse en la gran oportunidad para usted y yo establecer una poderosa relación con Dios. Este evento, esta sequía y esta gran presión que Isaac experimentó fueron el marco perfecto para darle a Isaac una palabra del cielo, una promesa y una gran esperanza para su futuro. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 26, versos 2 al 5, por favor. Y se le apareció Jehová y le dijo, recuerde, hay una gran sequía, hay una gran hambre en la tierra de Canaán. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Obviamente Isaac lo estaba considerando. La situación estaba tan complicada en Canaán que él estaba pensando descender a Egipto. Jehová le dijo, no desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y escuche esto, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Qué maravilloso es que Dios le diga a Isaac, te bendeciré, te bendeciré. Qué maravillosa
promesa. Qué maravillosa frase. Te bendeciré. ¿Sabe que el anhelo de Dios es bendecirnos? ¿Cuántos saben que el anhelo de Dios es bendecirnos? Nunca el anhelo de Dios es maldecir a nadie. Nunca el anhelo de Dios es desearle mal a ninguna persona. Siempre el corazón bueno, el corazón bondadoso, generoso, misericordioso, amoroso del Padre le impulsa, le impele a bendecir. Ese es el mayor anhelo. Y yo me atrevo a decir que uno de los más grandes placeres de Dios es el de bendecir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Uno de los más grandes placeres de Dios es el de bendecir, el de hacer bien. Gloria al Señor. Así que Dios le dice a Abraham: te bendeciré. Pero observemos que a pesar de ser Isaac el heredero legal de la bendición de Abraham, él debía desarrollar su propia fe, escuche, para poseer esa bendición. Usted debe entender que el canal que conecta nuestra vida con la bendición de Dios es siempre, en primer lugar, la fe. ¿Ok? Usted y yo necesitamos fe para conectar con la bendición de Dios. Aunque Isaac era el heredero legal, Isaac necesitó desarrollar su propia fe. Por eso es que Dios le dio una palabra. Dios le dio algo para que él pudiera creer. Quiero que usted entienda esto, iglesia. Otro principio bien importante: si usted realmente quiere ejercitar su fe, usted necesita una palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que activa la fe en el corazón de los creyentes, en el corazón del pueblo de Dios. Así que como Dios sabe que Isaac necesita desarrollar fe para él tomar posesión de lo que es legalmente suyo, Dios le da una promesa, Dios le da una palabra, Dios le da algo en lo que él pueda creer. Usted y yo necesitamos algo en lo cual podamos creer. Necesitamos una palabra de Dios en la cual nosotros podamos poner nuestra fe, poner nuestra esperanza y mantenernos firmes en esa dirección hasta que podamos ver cumplirse en nosotros todo lo que Dios ha dicho y todo lo que Dios ha prometido. Pastor, yo soy una persona de fe. Muéstreme la palabra en la cual usted está creyendo. Cada uno de nosotros necesita, para fin de caminar en fe, una palabra de Dios. Amén. Ahora, cada persona, y eso lo incluye a usted y a mí, debe desarrollar su propia fe para recibir todo lo que Dios ha destinado para ella. Este es otro principio bien importante. Cada persona debe desarrollar su propia fe para recibir de Dios todo lo que ha sido destinado para ella. Dios tiene planes grandes para ti, Dios tiene planes grandes para mí, pero para yo accesar a eso necesito fe. Necesito desarrollar mi fe. Y cada uno de nosotros necesita, repito, desarrollar su propia fe para recibir de Dios todo lo que ha sido destinado para ella. Y como leímos en la Biblia, la palabra de dirección y la promesa fueron bien claros. Isaac tenía que mantenerse firme en el lugar en donde estaba, y eso para él no era fácil. Recuerde, hay una gran sequía, vino una gran hambre sobre toda la tierra. No era sencillo confiar en una palabra que contra todo razonamiento lógico le mandaba a Isaac quedarse en el lugar en donde estaba. Es muy probable que miles y miles de personas en Canaán descendieron a Egipto en ese tiempo, en busca de sostenerse, en busca de sobrevivir, en busca de prevalecer ante esa situación. Es seguro que mientras Dios le decía a Isaac, quédate, él estaba viendo a toda la gente irse. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que Dios le da la dirección de hacer algo que es totalmente contrario a lo que la gente está haciendo, o a lo que otras personas están
están decidiendo hacer. Es muy probable, repito, que mientras Dios le está dando a Isaac la palabra de quedarse, él estaba viendo a toda la gente irse. Él está viendo a toda la gente, probablemente conocido, probablemente gente con la que él tenía una relación. Se estaban yendo todos a Egipto y Dios le dice a él: quédate aquí. Esa fue la palabra: quédate aquí. Y eso aún a pesar de la gran hambre y aún a pesar de la gran adversidad. Escuche bien, porque aquí hay otro principio importante que yo quiero compartir. El lugar en donde Dios nos pone, aún a pesar de las contradicciones y de las adversidades, será el lugar donde Él va a bendecirnos, aún contra todos los pronósticos. Yo he sentido algo en mi corazón. Esta iglesia tiene un montón de gente de otros estados y de otras ciudades. Esta iglesia siempre se ha caracterizado porque hay mucha gente foránea, o sea, no son de aquí, de Guadalajara o de Zapopan. Y muchas veces las personas están aquí por cuestiones de trabajo, están aquí por cuestiones de educación. Hay gente que definitivamente se vino a mudar. Hay distintos tipos de casos, pero sí es bien importante que tú te des cuenta que el lugar en el que tú estás, el lugar en el que Dios te puso, que en algunos casos no necesariamente es el lugar donde quisieras estar. Casi siempre cuando nosotros pertenecemos a otro lugar, quisiéramos estar en ese lugar. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Gloria a Dios. A veces decimos: es que yo estoy aquí, pero yo no soy de aquí. Y a mí me gustaría estar allá de donde yo soy. Bueno, quiero decirle algo: el lugar en donde Dios nos pone, aún a pesar de las contradicciones y de las adversidades, será el lugar donde Dios va a bendecirnos. Gloria al Señor, aún en contra de todos los pronósticos. Aprende a valorar el lugar en donde Dios te ha puesto, porque ese será el lugar donde Dios te va a bendecir. Ese será el lugar donde Dios te va a prosperar. Ese será el lugar donde Dios hará por ti lo que Él ha dicho. Y esto aún en contra de todos, repito, todos los pronósticos. Ahora, recuerda que le decía que muy probablemente había mucha gente regresando, mucha gente acudiendo a Egipto, y seguramente mucha gente le recomendó a Isaac: es mejor que te vayas, es mejor que te muevas de aquí. Si tú te quedas aquí, tú vas a morir de hambre, tu familia va a morir de hambre. Tus ganados, tus posesiones, tus bienes, lo que te heredó tu padre, lo vas a perder. Es un gran peligro, es un gran riesgo que tú te quedes aquí. Haz como todos los demás y ven con nosotros a Egipto, porque en Egipto estaremos seguros. Parece ser que en aquella época Egipto era como la vieja y confiable, el lugar a donde la gente recurría cuando tenía problemas, el lugar donde sabían que si aquí se acababa la provisión, allá iba a haber provisión. Gloria a Dios. Si aquí había problemas, allá no había problemas. Sin embargo, escuche, una persona que camina en la bendición no se mueve por opiniones. Escuche, eso es importante. No se mueve por las circunstancias tampoco. Una persona que camina en la bendición se mueve por la dirección de Dios, y se mueve por lo que Dios le ha dicho, y se mueve por lo que Dios le ha mostrado. Dios le dijo claramente: no desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré, porque yo estaré contigo y te bendeciré. Ahí, en ese lugar, ¿sabe qué? Oh Padre Santo, ayúdame, gloria a Dios. En el lugar de su obediencia estaba su bendición. En el lugar de su obediencia estaba su bendición. Platicando con una persona hace unos días, me decía: pastor, qué difícil es obedecer, especialmente cuando lo que tú quieres es otra cosa, especialmente cuando lo que otra gente te aconseja es otra cosa. Pero tú sabes que Dios te dio una palabra, o tú sabes que Dios te dio la dirección de hacer algo específicamente. Dios te dio una palabra o te dio
una dirección específica. Es difícil, no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Sin embargo, en Génesis 26:6 dice: habitó pues Isaac en Gerar. En otras palabras, Isaac tomó la decisión de quedarse. ¿En dónde? En el lugar de la sequía, en el lugar donde vino el hambre, en el lugar donde vino la escasez, el lugar donde vino la necesidad, pero el lugar donde Dios le había dicho: quédate ahí. Así que cuando nosotros realmente entendemos el lugar de la obediencia, o más bien la conexión de la obediencia con la bendición, no estamos dispuestos realmente a ser movidos por circunstancias. No estamos dispuestos a ser movidos por la opinión de ninguna persona. Una persona que camina en la bendición, camina en obediencia a la dirección de Dios. Eso no siempre es fácil, pero siempre asegura que usted y yo vamos a estar bajo la protección de Dios. Mire, gloria a Dios por toda aquella gente que se fue bajo la protección de Egipto, bajo la protección de Faraón, pero yo prefiero la protección de Dios por sobre la protección de cualquier gobierno terrenal. Gloria al Señor. No importa cuánto un gobierno me asegure a mí que me va a cuidar y que me va a proteger y que me va a proveer, yo prefiero estar bajo la protección de Dios, bajo la protección del Altísimo, que bajo la protección de cualquier sistema de gobierno, cualquier sistema de lo que sea. La gente que se fue a Egipto confió en la protección de una nación, pero Isaac, que se quedó en Canaán, confió en la protección de Dios. Tienes que entender la conexión tan importante que hay entre la obediencia a la dirección de Dios y tu bendición. Y tu bendición. Si Dios te dice quédate, quédate. Si Dios te dice muévete un poco a la izquierda, muévete un poco a la izquierda. Aunque en algunas ocasiones, como en el caso de Isaac, no resulta lo más lógico, no resulta lo más popular, y a veces no resulta que es lo que nosotros realmente deseamos. Quisiéramos hacer algo diferente. Mire, los seres humanos siempre buscamos la seguridad, ¿ok? Pero también siempre buscamos lo más fácil. Lo más fácil era irse, y se quedó. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que en ese sentido, y hasta este punto hemos visto algunas cosas muy interesantes en la vida de Isaac. La vida de este hombre de Dios es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Para mí es de alguna manera como un mapa para yo llegar a poseer todo lo que Dios ha dicho que me pertenece, aquello que Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Es real que ya Abraham había conquistado la bendición para él. Vea qué similitud hay en esto que le voy a decir. Escuche. Ya Abraham había conquistado la bendición para Isaac. Sin embargo, él debía desarrollar su propia fe y su propia relación con Dios para recibir lo que era suyo por derecho legal. ¿Sabe que Jesucristo ya conquistó la bendición para nosotros? De la misma manera que Abraham conquistó la bendición para Isaac, Jesús conquistó la bendición para ti. Pero tú y yo, como Isaac, tenemos, repito, que desarrollar nuestra propia fe y nuestra propia relación con Dios para recibir lo que es nuestro por derecho legal. Isaac caminó en obediencia a la dirección de Dios para su vida, y por medio de eso estuvo en el lugar correcto para ser bendecido. Yo creo que tú entiendas algo.
La bendición se desata sobre nosotros en los términos de Dios, no en los nuestros. La bendición de Dios se desata sobre nosotros en los términos de Dios y no en los nuestros. De alguna manera, la obediencia, como lo observamos en el caso de Isaac, nos posiciona en el lugar donde la bendición está operando. Mire qué interesante. Oh Padre Santo, esto está poderoso. En ese momento Canaán era el peor lugar. ¿Cuántos están de acuerdo? En ese momento preciso, Canaán era el peor lugar. Sin embargo, con la bendición de Dios, era el mejor lugar. Escuche bien, el mejor lugar no es de acuerdo a las circunstancias. El mejor lugar es de acuerdo a la bendición. El mejor lugar es de acuerdo a la bendición. Yo quiero la bendición. ¿Alguien aquí quiere la bendición de Dios? ¿En dónde opera la bendición? ¿Donde yo quiero? Ese es el problema muchas veces. Cuando nosotros queremos que Dios bendiga nuestros planes, en lugar de nosotros ajustar nuestra vida para sincronizarnos con los planes de Dios, que es el lugar en donde opera la bendición de Dios. Muchas veces nosotros nos frustramos porque no vemos la bendición. El asunto es que nosotros queremos que Dios nos bendiga en nuestros términos y que Dios nos bendiga en nuestro propio plan, cuando debemos entender que el lugar donde Dios bendice es en sus términos y el lugar donde Dios bendice es dentro de su plan. Por eso es que usted y yo tenemos que ajustar nuestras vidas al plan de Dios, como Isaac lo hizo. Si Dios no le habla a Isaac y si Dios no le da indicaciones específicas, ¿qué hubiera hecho Isaac si hubiera ido a Egipto? ¿Sabe que Abraham hizo eso mismo? Abraham enfrentó una situación muy similar, pero a diferencia de Isaac, él sí se fue. En este caso, Dios le dijo: tú no, tú te quedas. Tú te quedas. Gloria a Dios. Yo sé que te quieres ir a abrir una obra a Cancún, pero tú te quedas en Zapopan, gloria a Dios. En la zona hotelera. Entonces, la obediencia nos posiciona en el lugar donde la bendición de Dios está operando. Alguna gente dice: mire, esta es la excusa número uno. Dios me puede bendecir en cualquier lugar. Sí, Dios te puede bendecir en cualquier lugar, pero Dios te va a bendecir en el lugar que Él dice. Yo he escuchado esa excusa muy comúnmente. Dios me puede bendecir en cualquier lugar. Desgraciadamente esa es la razón por la que muchos cristianos quieren que Dios los bendiga en el adulterio. Quieren que Dios los bendiga en las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Quieren que Dios los bendiga en la ilegalidad. O sea, porque la gente cree que Dios me tiene que bendecir a mí en el lugar donde yo esté. No, Dios te va a bendecir a ti en el lugar donde Él diga. Entonces, queremos que Dios nos bendiga. Híjole, yo tengo que decir esto. Han venido parejas donde mí que no están casadas, que viven en unión libre, y me dicen: pastor, ore por nuestra relación, ore por nuestro matrimonio, que Dios nos bendiga. Yo tengo que ser sincero. Mira, yo puedo orar por ti, lo hago con mucho gusto, pero Dios solamente bendice lo que está de acuerdo con su voluntad y lo que está de acuerdo con su diseño. ¿De verdad quieres la bendición de Dios? Sí, haz las cosas bien. Cásate. No, y ay, Padre Santo, en algunas ocasiones me he encontrado con casos donde dices que no me puedo casar. ¿Y por qué no te puedes casar? Porque ya estoy casado.
Yo digo, mira este sinvergüenza. Quiere la bendición de Dios. Suena broma, pero muchas veces así queremos que Dios nos bendiga. En la desobediencia, en la rebelión, en el rencor, en el resentimiento, en la fornicación. Queremos que Dios nos bendiga. La bendición de Dios está en el lugar de su voluntad. ¿Quieres la bendición de Dios? Camina en el lugar donde la bendición opera. La bendición no está en Egipto y tampoco estaba en Canaán. La bendición estaba en la indicación que Dios le dio a Isaac. Oh Padre Santo, gloria a Dios. Escúchame, porque la bendición no se trata de un lugar geográfico. La bendición de Dios se trata del lugar de la indicación que Dios te dio, del lugar de la dirección que Dios te dio, del lugar de la voluntad de Dios, del lugar donde Dios te puso, del lugar donde Dios te dio. Aquí es, gloria a Dios. Aleluya. Y entonces, la obediencia, repito, nos posiciona en el lugar donde la bendición de Dios está operando. Yo quiero estar en el lugar donde la bendición de Dios está. Señor, ayúdame. Dile, Señor, ayúdame, Señor, a yo ajustar mi vida, si es necesario, para yo poder posicionarme en el lugar donde la bendición de Dios está funcionando, está operando, está trabajando. Ahora, Génesis 26, 12 al 13. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó, escuche, aquel año 100 por 1. Y vea esto: y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Usted se da cuenta del poder de la bendición de Dios? La bendición de Dios, dice la Biblia, es la que enriquece. Y aquí hay un texto que es completamente paralelo. El varón se enriqueció y fue prosperado, porque dice la Biblia, le bendijo Jehová, y el varón se enriqueció y fue prosperado. Ahora, muchas veces tenemos un concepto de la riqueza como el concepto que tiene el mundo. Dios no ha prometido que todos vamos a ser multimillonarios. Dios se ha prometido que nada nos faltará y que Dios nos bendecirá mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendamos. Siempre la bendición de Dios. Yo cuando una vez alguien me preguntó cuál es realmente el alcance de la bendición, hasta dónde Dios realmente me prospera. Dios te prospera hasta el lugar donde a ti no te hace falta nada, pero escúchame, te hace sobreabundar para que tú tengas la capacidad de bendecir a otros. En otras palabras, si tú quieres saber hasta dónde es la voluntad de Dios prosperarte económicamente, Dios te quiere prosperar económicamente hasta el lugar donde tú tengas la capacidad económica, no solamente para que a ti no te haga falta absolutamente nada, sino para que tengas la libertad de poder aún bendecir a otras personas. En otras palabras, te va a sobrar, ay Padre, ayúdame, te va a sobrar para que tú puedas bendecir a otras personas. Hasta ahí es el lugar donde Dios te quiere prosperar. Y claro, en algunos casos Dios le concede o le permite a ciertas personas niveles de riqueza por encima de la norma, pero esa no es la regla en realidad. Sin embargo, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar. Dios, escuche, porque aquí hay una frase, hay una palabra muy importante: Dios nos quiere engrandecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos quiere engrandecer. Nunca tengas miedo de esto, porque esto está en la Biblia.
Y aunque alguna gente lo usa para abusar y alguna gente lo usa para manipular, esto está aquí. El varón se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Pero qué hizo? Dígame algo. Sembró Isaac en aquella tierra. Diga, sembró Isaac. No hay bendición sin siembra. De la misma manera, escuche bien, que la bendición está conectada con la obediencia, ¿ok? También la bendición está conectada con la siembra. Con la siembra. Y de la misma manera que existe la contradicción en el pueblo de Dios, donde hay gente que quiere que Dios los bendiga en su rebelión, desobediencia o pecado, también hay gente que quiere que Dios los bendiga sin sembrar. Y yo conozco personas que lamentablemente están esperando la bendición de Dios en el área económica, pero no han roto en su corazón el amor al dinero, que dice la Biblia, la raíz de todos los males. Es decir, no han desarrollado la suficiente fe, porque es un asunto de fe. ¿Sabe que la siembra es un asunto de fe? Es más, sembrar es un acto de fe. Oh Padre, ayúdame por favor. Diga, sembrar es un acto de fe. Sembrar es un acto de fe. Y hay gente que no ha desarrollado la fe para dar. La fe para dar. A todos nos gusta la fe para recibir, pero hay que desarrollar también la fe para dar. O sea, la bendición está conectada con la siembra. Y entonces dice la palabra de Dios: y sembró Isaac en aquella tierra. Ahora, lo más interesante es que él estaba sembrando en una tierra árida. Él estaba sembrando en una tierra seca. Él estaba sembrando en una tierra que aparentemente no tenía la capacidad de darle a él una cosecha. Sin embargo, él confió en la palabra de Dios. Isaac sembró en el mismo lugar donde Dios lo puso. Y aun a pesar de la adversidad que le rodeaba, eso fue un gran acto de fe. Recordemos que sembrar en medio de una sequía es una gran locura en cualquier época. Sin embargo, él lo hizo en fe, inspirado en la palabra de Dios. Sucedió lo que ya sabemos. Dice la Biblia que cosechó. Puedes ponerme el verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Y qué pasó? Cosechó. ¿Cuántos quieren una cosecha? Gloria a Dios. Ahí está el principio. La siembra activa la cosecha, porque la siembra es un acto de fe. La siembra es una expresión de fe. La siembra es un principio del reino de Dios. La siembra activa la bendición. Y esto es una verdad bien poderosa. Donde quiera que la bendición está operando, también está operando la ley de la siembra y la cosecha. Esto no debería de ser en realidad nada extraño para nosotros. Hay gente que te dirá que la siembra no es de Dios, y usted escuchará toda clase de argumentos y cosas acerca del dar, del sembrar, del diezmo. Pero usted tiene que entender que para fin de que exista una cosecha, es necesario en primer lugar sembrar una semilla. Donde quiera que la bendición está operando la ley de la siembra y la cosecha. Ahora, el verso 18 de Génesis 26 dice, vea lo que hizo Isaac. Le vino como una ola de fe a Isaac. Esto es bien tremendo, porque le vino como una ola de fe. Le vino como, o sea, en ese momento, en ese periodo de tiempo, en esa temporada, a Isaac le vino una ola de fe. Entonces él comenzó a hacer cosas movido por la fe y movido por la dirección de Dios, por la palabra que él recibió, que realmente se convirtieron en la llave
que abrió la puerta de la bendición de Abraham sobre su vida de una manera sobrenatural. Dice la Biblia en el verso 18: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Yo quiero que tú entiendas esto. Aunque Isaac buscó en hacer su propia historia y en hacerse su propio nombre, él de ninguna manera menospreció el legado de su padre Abraham. En ninguna forma despreció el legado de su padre Abraham. Y es importante que usted y yo entendamos que una de las maneras más prácticas de usted y yo experimentar la bendición de Dios es siguiendo el ejemplo de los hombres bendecidos, siguiendo el ejemplo, atendiendo a las indicaciones, caminando en el legado de hombres que operan en la bendición de Dios. O sea, Isaac no rechazó nunca el legado de Abraham. Isaac no desechó nunca la enseñanza de Abraham. Es más, él la usó como una catapulta para beneficio suyo. Él no inventó la rueda. Isaac no inventó la rueda porque no tenía necesidad de hacerlo. Y eso fue una gran ventaja para él. Él tuvo el ejemplo de su padre. Él tuvo el ejemplo de Abraham. Él tuvo el ejemplo de aquel hombre que antes que él ya había caminado en la bendición de Dios. Y yo creo que hoy nosotros tenemos que renunciar al orgullo religioso que nos impide recibir de otras personas y reconocer el legado de otras personas y apreciar y valorar lo que otras personas han edificado antes que nosotros y que de alguna manera nos ayudan a nosotros a que el camino sea más fácil. ¿Sabe que un día Jesús, hablando con los discípulos, les dijo: ustedes van a entrar en las labores de otros, ustedes van a cosechar lo que no sembraron? ¿A qué se refería? Se refería a que antes de ellos había gente que abrió la brecha. Hubo gente que caminó en ese mismo camino antes y que de alguna manera les dejó un legado y les dejó una enseñanza. Hoy, esta generación, y escúcheme bien esto, jóvenes, cometen un grave error cuando ustedes menosprecian el legado de sus padres y la enseñanza y la instrucción de sus padres, porque ustedes creen que pueden solos y que no necesitan el ejemplo y que no necesitan el consejo y que no necesitan la dirección de aquellos que antes que ustedes ya pasaron por el lugar donde ustedes están caminando. Desgraciadamente estamos viendo levantarse una generación muy ingrata. Es una realidad, muy ingrata. Una generación que muchas veces menosprecia el legado de los padres. Por eso nuestro mundo se está corrompiendo de tal manera, porque hoy esta generación no quiere atender al consejo sabio y a los principios y valores que otras generaciones dejaron como legado, y todo eso lo están rechazando. Y vea el reguero en el que estamos cayendo ahora. ¿Cuántos de nuestros jóvenes menosprecian a sus padres, maltratan a sus padres, ignoran a sus padres, critican a sus padres? Pero solo hasta que ellos se convierten en padres y se dan cuenta que este asunto no era tan fácil como ellos pensaban. Isaac abrió los pozos que ya su padre había abierto. No se puso a abrir pozos nuevos porque no era necesario. Ya su padre había abierto pozos. Lo único que él necesitó es reabrirlos otra vez, porque cuando Abraham murió, vinieron enemigos a cegar los pozos, que habían tenido envidia de Abraham por esos pozos que él había abierto. Así que Isaac no tuvo que inventar la rueda. Él, y eso fue una gran ventaja, él más bien siguió en el ejemplo de su padre Isaac.
recordó lo que hizo Isaac. Por eso te digo que la manera más práctica de experimentar la bendición de Dios es siguiendo el ejemplo de hombres bendecidos. Mire, la gente que yo admiro es gente bendecida. La gente que yo imito es gente bendecida. La gente con la que yo